Día a día, todos los días, o casi todos los días, a veces no lo hago todos los días, pero cuando no comparto yo en nuestras redes sociales un texto bíblico, normalmente más adelante comparto dos o tres juntos que tienen que ver con mis lecturas personales o con cosas que yo recibo, que yo veo. Y el texto que el Señor me dio hoy en la madrugada fue uno que realmente me impacta porque es algo de lo que hemos estado hablando y hemos estado meditando durante mucho tiempo. Estoy hablando ya de semanas, probablemente de meses, que es un fundamento básico de lo que Dios hace con nosotros, con nuestras vidas y de lo que deberíamos nosotros esperar de Dios. Déjeme leerle un pasaje de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versos 8 al 10. Santiago 4, del 8 al 10, dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. Este texto es tremendo, es controversial porque marca un camino, marca una senda que parece ser contraria al espíritu que ha reinado en la iglesia durante las últimas décadas. Y es algo impactante porque en un contexto, es importante el contexto en la Biblia, en un contexto como el de la carta de Santiago, nosotros debemos encontrar algo que muchas veces perdemos y es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. ¿A qué me refiero con esto? El Señor nos ha hecho, usted sabe que esto es verdad, más que vencedores. Amén. El Señor nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha hecho la luz del mundo, la sal de la tierra, nos ha puesto como ejemplo de las cosas que Dios hace en la vida de los hombres. Por eso la iglesia está presente en la tierra. Por eso la iglesia del Señor tiene células para que la gente vea cómo vivimos y diga, yo quiero de eso. Pero de pronto llegas a una carta en la que Dios te dice, si pecas, porque vas a pecar, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo. Llegas a una carta en la que Dios te habla, no tanto de su grandeza, porque esa queda clara, sino de nuestra bajeza delante de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, nuestra bajeza delante de Dios, la humillación, la humildad, la vileza, porque esas son palabras correctas, no se me espanten. Búsquelas en el diccionario a ver que no le estoy hablando de nada feo. Nuestra vileza, nuestra bajeza, nuestra humillación delante de Dios no son un acto moral de degradación, son el reconocimiento de la diferencia que hay entre Dios y nosotros, que no tiene nada que ver con que seamos nosotros de lo peor humanamente hablando, no es así. Y muchas veces en las últimas décadas se ha interpretado erróneamente esa actitud de ciertas personas en el ámbito religioso y se ha malinterpretado a veces por los religiosos que actúan de tal o cual manera, o a veces, por el contrario, se ha malinterpretado de parte de aquellos que ven a las personas que son religiosas y se han malinterpretado por esto, porque de pronto una persona que por otra parte tú la ves normal, tú la ves sonriente, tú la ves alegre, tú la ves, como dicen por ahí, echada para adelante, llega delante del Señor y se postra y derrama lágrimas. Y dicen por ahí los que critican a los otros, es que es un religiosote, míralo cómo se da golpes de pecho. Esto es algo que ha ocurrido y no solamente
ha ocurrido en un ámbito de confrontación entre los que no tienen que ver con la iglesia y la iglesia. Dentro de la misma iglesia, los cristianos tenemos en las últimas décadas, ya lo repetí, pero es que sí, son 40 años de que empezó a pasar esto, una actitud de decir, no, es que, hay esos religiosos que se hincan para orar, esos religiosotes que se ponen a chillar y a decirle a Dios, es que soy un miserable, es que no soy nada, cuando el Señor nos dijo que nosotros éramos victoriosos y gloriosos y prósperos y exitosos y nosotros tenemos que reflejar el gozo y la alegría y el amor de Dios. Y fíjese que ambos, tanto aquellos que de pronto sienten sobre ellos la enorme carga de su propia humanidad delante de la grandeza de Dios, como aquellos que sienten en sí un gozo que quieren expresar, podrían estar en lo correcto. Siempre y cuando todos los que tenemos una actitud de tal o cual manera, estuviéramos conscientes de que cada uno de nosotros tiene un tiempo y una relación personal con Dios. Y es necesario que seamos capaces de respetar a aquellos que están teniendo una interacción determinada con el Señor. El problema es cuando nosotros queremos reflejar o proyectar nuestro sentimiento en otros y creemos que el que no funciona como nosotros está mal. Uh-huh. Hace 10 años aproximadamente, un hermano que amamos profundamente, que conocemos desde hace más, Betina desde mucho más antes, nos acompañó por primera vez a un servicio religioso en la iglesia del Señor. Uh-huh. Un hermano que se llama Jorge Inclán. Y le tocó llegar. Ándale, pues, platícales. Era un aniversario, amados. Ustedes saben, los que son iglesia del Señor saben a qué nos referimos cuando decimos que es un aniversario, ¿verdad? Sí. Y mi padre, que ya conocía al Señor, que ya había dado ese paso de fe y que llegó como invitado, se salió en la alabanza diciendo que éramos una bola de escandalosos. Tenían globos, matracas, panderos y toda la gente brinco y bola de irrespetuosos. Sí, es cierto. ¿Quién es el primero que se... el primero que grita y que chifla y que brinca es el hermano Jorge. Pero le voy a decir algo, esto es un proceso personal. El problema es cuando nosotros queremos reflejar ese proceso personal. Lo que dice este texto es antitético, es contrario a las tesis que está presentando en las últimas décadas de la iglesia. Fíjese lo que dice, sobre todo en esta parte, a partir del verso 9, dice, aflígense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¡Qué palabra tan tremenda! Porque hay un texto que dice, has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste de alegría. Estamos conscientes de que hay una aparente contradicción. Vamos a resolverlo en el nombre del Señor, porque creo que esto es importante y tiene que ver no tanto con nuestra relación con Dios, sino con el formato de nuestro culto a Dios. Y esto es algo importante, muy importante, no solo por nosotros, que para nosotros es importante, sino también por causa de aquellos que nos miran. Porque de la misma forma en la que hay personas que llegan y miran una iglesia en la que todo el mundo de pronto se postra y se derraman lágrimas y se oye un clamor a Dios que parece ser desesperado. Y la gente dice, es que esos están locos. Hay otros que ven a unos que están brinque, grito y grito con matracas, globos y la música, todo lo que da. Dice, es que esos están locos. Bueno, ¿cuál es el loco, pues? ¿Cuál es el loco? Mire, depende de su criterio, o ninguno o los dos, porque el evangelio es locura para el que no ha encontrado todavía en su camino la salvación de Jesucristo. Amén. Esto es una realidad. Las acciones que nosotros hacemos, lo que nosotros
expresamos en nuestro ánimo, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestra alma, en nuestro espíritu, es algo que resulta de la relación con Dios, y no hay nada en este mundo que pueda compararse con eso. Por lo tanto, quien no tiene a Dios no lo puede entender. Pero lo que tenemos nosotros que comprender es lo que quiere decir el Señor cuando nos habla de gozo y también cuando nos habla de humillación, o nos habla de lamento, o nos habla de clamor y de tristeza y de lloro. Porque en ambos casos Dios está hablando de nuestra relación con Él. No de nuestro estado de ánimo, no de nuestras emociones. Las emociones se despiertan, por supuesto, cuando estamos delante de la presencia de Dios. Una persona no se cae porque la tiró el Espíritu Santo. Pero una persona se puede caer porque su reacción física es tan intensa ante la presencia del Espíritu Santo que se le baja la presión, y eso es algo relativamente común. Pero tampoco es que, es que si no te caíste no te tocó el Señor. No es cierto. Tampoco es verdad que si no lloraste es porque no fuiste bendecido. Tampoco eso es cierto. Porque cada uno de nosotros tiene una reacción propia que es distinta y que depende de nuestro temperamento, pero también tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos nosotros buscando a Dios. Porque hay tiempo de gozo y tiempo de clamor, hay tiempo de aflicción y tiempo de alegría, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Todo esto en el Espíritu. Lo hemos leído en el libro de Eclesiastés, y a veces lo interpretamos desde un punto de vista literal, más bien no literal, sino terrenal, pero también espiritualmente es así. Nosotros usualmente en nuestras oraciones devocionales, que son oraciones más extensas, que son oraciones más largas, con más tiempo de oración y más motivos de oración, tenemos dos espacios. Un espacio durante el cual nosotros levantamos delante del Señor alabanza y adoración. Un tiempo durante, y son tres espacios: alabanza y adoración. Nosotros le expresamos a Dios nuestro amor, le expresamos a Dios lo que tenemos, lo que sentimos, nosotros por la causa de Él, no por causa de nosotros, no por cómo andamos, por lo que tenemos, por lo que nos duele o por lo que nos da alegría, sino por quién es Él. Y es un tiempo en el cual la emoción expresada es la maravilla ante la grandeza del Creador. No tiene que ver con cómo llegué ese día. Luego tenemos un tiempo en el cual nosotros vamos delante de Dios para poner delante de Él nuestras necesidades y las necesidades de otros. Y en ese momento, a lo mejor usted puede ver a un hermano o una hermana que de pronto se postra y derrama lágrimas. Y dices, bueno, ¿qué le pasa? Pues si hace 15 minutos me dijo que está muy feliz, que va a tener una gran bendición y que ha tenido una magnífica semana. ¿Por qué chilla? Es una religiosota. ¿Sabe qué? Cuando Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, primeramente y por encima de todo, llegó Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios, infinitamente poderoso, que habitaba en toda su naturaleza, en la persona de Jesús, sabía perfectamente que Lázaro iba a resucitar en 5 minutos. ¿Le queda claro eso? O sea, Jesús, cuando llegó ante la tumba de Lázaro, sabía que Lázaro iba a resucitar y que iba a poder continuar y terminar su vida terrenal, que la enfermedad y la muerte que había atravesado su amigo Lázaro iban a ser echadas atrás por causa de la misericordia de Dios. ¿Por qué no llegó dando clamores de gozo? ¿Por qué no llegó Jesús con una palabra que dijera, no teman, no se preocupen, gócense, porque en este momento Lázaro va a resucitar? No llegó así. ¿Saben cómo llegó? Llegó, se paró delante de la tumba de Lázaro y lloró. Lloró ante la tumba del hombre que un par de minutos después iba a resucitar. ¿Por qué lloró?
uno de los misterios más profundos de la kenosis, ya hemos hablado de eso, del despojo que hizo el Señor de sí mismo en toda su gloria, su magnificencia, su poder y su infinita grandeza, es la compasión. La palabra compasión viene de dos raíces latinas, que es un prefijo que dice com, que es juntamente con, junto a o al lado de, y pasión, que es dolor o sufrimiento. La compasión es distinta de la lástima. La lástima es la actitud condescendiente de aquel que desde la altura de su paz mira al que no tiene paz y dice, ay, pobrecito. Aquel que desde su tranquilidad y su sanidad dice, ay, pobre del enfermo, pobre del que sufre. Eso es lástima. La compasión es que yo sea capaz de sentir el dolor de mi hermano y que su dolor sea mi dolor, porque somos uno, porque es parte de mí, porque somos un solo cuerpo. Alrededor de la tumba de Lázaro se encontraba una de las escenas más dolorosas que podía haber para la persona humana de Jesús, porque Lázaro y toda su familia eran sus amigos de toda la vida. Eran personas que él amaba de manera entrañable, de forma no solamente espiritual, no estamos hablando solamente de ágape, ahí había un profundo filos, una relación personal con ellos, porque eran sus amigos. Y él sabía que la mamá de su amigo y sus hermanas y el mismo Lázaro habían sufrido profundamente por causa de la enfermedad que Lázaro tenía, y sabía también que había sido un proceso necesario. ¿Por qué? La Biblia no lo dice. Yo no sé qué había que hacer para que tuvieran a uno que tratarlo como trataron a Lázaro, ¿verdad? Porque a Lázaro lo mataron y lo metieron a la tumba y lo resucitaron amortajado. Eso no está padre. ¿Quién sabe qué va a pasar con la vida de Lázaro? Que fue necesario que él viviera eso. Pero todo eso, que además estaba en la mano y en el poder de Dios, y Jesús es Dios, hizo que Jesús llorara. Porque el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, el clamor, que muchas veces es fruto de nuestra propia vida, y que es lógico, si se te acaba de morir el hermano o el hijo, tal vez el esposo, no sabemos dar, no dice de la Biblia si ya se había casado Lázaro. Es un disparador natural de una actitud de lamento y de tristeza. Pero lo que no es natural, lo que no es de este mundo, es la compasión. La compasión es divina. Porque nosotros como seres humanos decimos, gracias a Dios que nosotros estamos bien. No importa que el de enfrente se esté muriendo. Decimos, gracias a Dios que nosotros estamos bien, y lo decimos con una sonrisa. Y está bien, no quiero decir que esté mal, eso no está mal, es humano. Es humano decir, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la suya. Sí, eso es humano. Lo que es sobrehumano, lo que es divino, es que el dolor del que está enfrente sea mío, porque él y yo somos hermanos, y que yo llore por el dolor ajeno, y en ese lloro y en ese clamor yo vaya delante de Dios a pedir, como si fuera mi propia familia, como si fueran mis propios hermanos, como si fuera yo mismo. Esa es la compasión, y eso es algo que proviene de Dios, y eso es lo que muchas veces nosotros hemos perdido de vista la compasión. Hemos perdido de vista la capacidad de entender que cuando yo me gozo, estoy expresando la bendición que yo tengo. Y eso está muy bien y hay tiempo de gozo. Pero también, como le decía, en nuestros devocionales presenciales tenemos una tercera parte. Una vez que hemos adorado a nuestro Señor y que hemos pedido, que es cuando empezamos a interceder por los demás. Y en ese momento, o se establece o no se establece el mover del Espíritu Santo, que es la compasión. Y si se establece en ti la compasión, entonces en ese momento te vas a dar cuenta de que aunque tú tienes muchos motivos para gozarte, también tienes motivos de lamento y de clamor a Dios, porque estás intercediendo por alguien que tiene un dolor que en ese momento es como si fuera tuyo.
Yo no sé si ustedes han perdido, bueno, de algunos sí lo sé, pero si alguien nunca ha perdido un ser querido, nunca ha tenido una situación así, déjeme decirle que cuando estás en esas condiciones, no te hace ningún bien que alguien llegue y te diga, ¡ay, anímate, hombre! Sonríe, no pasa nada, échale ganas, échale ganas. Está con el Señor, sí. Es una expresión que te mueve al descontento, a veces a la ira, agudiza más el dolor. Cuando alguien llega y se sienta a tu lado sin decir nada, y llora contigo, sin decir nada, y te dice lo que necesites, que quieras, aquí estoy. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Y por eso nosotros, la iglesia, a veces expresa en intercesión, expresa en amor, expresa en una actitud que no es religiosa, sino que es una actitud llena de amor. El dolor que no es propio, sino de aquel que sufre. El dolor que no es el que a mí me atormenta, sino que atormenta a mi hermano o a mi hermana, pero que es como si fuera mío, porque somos uno solo. Y entonces el clamor de la iglesia se levanta y a nosotros a veces nos impresiona. ¿Y a estos qué les pasa? Pues ¿qué les hicieron? Y probablemente los que no conocen de Dios y dicen eso no saben que esas lágrimas son por ellos. Porque clamamos con gemidos que el Espíritu Santo, solo Él puede dirigir por los que no conocen de Dios. Clamamos por aquellos que sufren, por los que tienen enfermedades, por los que han perdido a los seres amados. Y cuando hacemos eso, lo único que podemos entender es que estamos nosotros reconociendo que nosotros no podemos, que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad para enfrentar cosas que nos sobrepasan y que necesitamos de Dios. Que somos menesterosos, que somos necesitados, que no podemos vivir sin la presencia y sin el toque del Espíritu de Dios. Entonces, ¿se vale? Sí, claro que sí. Y se hace lógica y se entiende y comprendemos esta palabra cuando dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. La empatía, la capacidad de conectar con el sentimiento de otro, es el principio de la compasión, pero requiere de algo que es sobrehumano, que es el amor de Dios. Entonces, amados, yo les invito a que el día de hoy mediten acerca de esto. Mediten acerca de la necesidad y que si por un momento ustedes si han pasado ustedes por un periodo en el cual ustedes dicen, yo no me arrodillo, yo no tengo motivos para estar tirado ahí en el piso. Y en medio de la oración en la que la iglesia está postrada, tú estás paradito ahí, demostrando que tú tienes el poder y el gozo de Dios. Estás contradiciendo la palabra. Y las oraciones hallan estorbo cuando nosotros no tenemos comunión. Y la comunión no se refiere a tener comunión con Dios en una reunión VIP. La comunión se refiere a que seamos nosotros, unos con otros, compasivos. Porque el apóstol Juan dijo con toda claridad, el que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal no es de Dios. Amén. Y anda en tinieblas y no ha visto la luz de Dios, porque Dios es amor. Amén. Mediten en ello, piensen.